Segunda parte. Barroco latinoamericano. Como existió en Europa, como se lo vio en España en el siglo XVII, aquí en Latinoamérica también va a aparecer este movimiento barroco. En este caso, la exponente mayor, podríamos decirlo, es Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, es una de las mayores poetisas mexicanas del barroco novohispano. Su producción artística es tan inteligente que se le dio el sobrenombre de El Fénix de América. Escribió en verso, en prosa, cultivó el teatro, la lírica y la narrativa. Desde muy joven tuvo interés por la lectura y la escritura, lo que la llevó a ordenarse monja para poder dedicarse por completo a la escritura. Tenemos que recordar que en esa época estaba vedado el conocimiento para la mujer. Entonces, la única manera que tuvo Sor Juana Inés de poder estudiar y adquirir conocimientos y conocer nuevas cosas fue internándose en un convento. Desde muy joven, ella tuvo mucho interés por la lectura y la escritura. Estuvo bajo el mecenazgo de los marqueses de La Laguna, que eran los virreyes de la Nueva España en su época. Su obra, tanto religiosa como profana, sintetiza el final del barroco español, con influencias del conceptismo de Francisco de Quevedo, o Calderón de la Barca y del culteranismo de Góngora, sobre todo en su obra lírica. Vamos a decir que el conceptismo y el culteranismo, que corresponden a esta idea del barroco, barroco venía de una perla irregular, es decir, ellos en el barroco, sobre todo en España, se buscaba la belleza de la palabra, el artificio de la palabra por sobre la historia que se iba a contar. El conceptismo trabajaba ideas y el culteranismo trabajaba el artificio en la palabra, el contenido, la exageración de metáforas, de adjetivaciones, todo era exagerado y la idea era buscar belleza en lo que escribían. Escribió una cantidad importante de obras teatrales, entre las que destacamos la comedia Los empeños de una casa, que en algunos de sus pasajes nos recuerda a las comedias de Lope de Vega, escritor español. También destacamos una serie de autos sacramentales que compuso para ser interpretados en la corte española. Son famosos unos poemillas llamados enigmas, escritos por encargo de la condesa Pareceres. Otra de sus mecenas que ponían a prueba el ingenio del lector. Estaban destinados a unas monjas portuguesas muy aficionadas a la obra de Sor Juana y con las que mantenía correspondencia. Estas monjas hicieron copias manuscritas de estos poemas y dichas copias fueron halladas en 1968 en la Biblioteca de Lisboa, lo que ha permitido que se conserven hasta hoy. Probablemente su obra más importante es Primero Sueño, que según ella es la única obra que escribió por propio placer, ya que el resto de su obra siempre fue escrita por encargo del mecenas del momento. Recordemos que ella estaba en un convento y reyes, cortesanos, iban al convento a pedirle que ella escribiera y les pedían que por favor escribiera alguna cosa. Es un poema, Primero Sueño, es un poema largo de 975 versos, el más largo de su producción. Tiene un tema recurrente en la literatura sorjuanina, la capacidad intelectual del ser humano y su imposibilidad de comprender toda la creación. Este es un tema sencillo pero complicado en su barroca presentación.
Ella lo concibe como un homenaje a las soledades de Góngora, escritor español también. En el poema ya se presagian influencias de la Ilustración, como la prevalencia de la razón frente al mito y la victoria del día sobre la noche. Otras obras de ellas son Neptuno alegórico, Carta atenagórica, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, entre otras muchas producciones de loas, villancicos, poesías amorosas, etc. Sor Juana Inés de la Cruz murió a la temprana edad de 43 años, el 17 de abril de 1695, cuando una epidemia asoló el convento, causando un 90% de mortandad entre las hermanas. Sus supuestos restos fueron hallados durante unas obras en la Ciudad de México, aunque no se han podido demostrar que fueran de ella a ciencia cierta. El romanticismo es un movimiento cultural, artístico y literario que se da en Europa desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX, con su principal característica, el culto al sentimiento por encima de la razón. Este movimiento supone una verdadera revolución artística, pero también política, social e ideológica. Dado que el movimiento busca como principal característica poner el sentimiento por encima de la razón, en América se implementó con la misma idea, con la diferencia que aquí se desarrolla bajo dos tendencias, una social y una sentimental. La primera con el afán de ansias de libertad y la segunda con el sentimiento por encima de la razón, tal como se dio en Europa. Sus principios fundamentales fueron la libertad, el individualismo, la democracia, el nacionalismo, el idealismo y la sensibilidad en el arte. Llega entonces a América a mediados del mismo siglo como un reflejo e imitación del romanticismo europeo. En Latinoamérica el romanticismo tiene su punto de partida en Argentina, con Esteban Echeverría y su obra Elvira o la novia del Plata. Otros autores importantes allí fueron Domingo Faustino Sarmiento con Facundo, todos ellos relacionados con el denominado romanticismo social, propiciado esencialmente como reacción ante la dictadura rosista, donde estaba Juan Manuel de Rosas, se lo tomaba en ese momento como dictador, para algunos grupos. Vamos a hablar ahora del realismo en América. El origen de la literatura del realismo en América surge en Europa durante el siglo XIX, cuando los artistas se propusieron reflejar la sociedad del momento en contraposición a los ideales románticos. El realismo en América no actuó de la misma manera que lo hicieron en Europa, en el cual se oponían al romanticismo. Por el contrario, en América se integró amablemente. Ya existían escritores románticos con marcada inclinación política y social que reflejaron en sus obras literarias aspectos de injusticia social, así como retratos costumbristas de la época en Latinoamérica. Las características del realismo en América podemos encontrar entre ellas interés por la naturaleza a través de la descripción exacta y objetiva de la naturaleza humana, la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, cómo piensa y qué siente. La naturaleza, ambientes, lugares típicos o locales, rurales y urbanos. Tenemos que decir que este realismo en América tiene una postura totalmente abierta a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del continente, sobre todo con las clases sociales marginadas y excluidas, el campesino y el obrero, basado en la observación directa a la experiencia y la documentación de la realidad propia de América. Escritores referentes: Lucio Mansilla con Una excursión a los indios ranqueles, Manuel González Prada con Páginas libres, Horas de lucha.
Hablarles de José Martí. José Martí fue un escritor cubano que surge, podríamos decir, si lo tuviéramos que ubicar en esto de ubicar en etapas, podríamos decir que estuvo entre la etapa, entre el modernismo y el realismo. Él estaba allí en el medio. Algunos lo consideran como realmente un modernista y otros que no era totalmente modernista. Entonces podemos decir que estaba en una intersección, podríamos decirlo. El siglo XIX supuso el fin del imperio español en ultramar. Las colonias comenzaron a independizarse a principios de dicho siglo, tras distintas series de levantamientos contra los gobernantes españoles. A finales del siglo, el imperio español contaba con 2 colonias en América, Cuba y Puerto Rico, y una en Asia, Filipinas. El movimiento de emancipación fue liderado en Cuba por un escritor y político, José Martí, que nació en 1853 y murió en 1895. Conocido en la actualidad como, con el sobrenombre, mejor dicho, de El Apóstol. Martí dedicó su vida a la independencia cubana, tanto ideológicamente como tomando perspectiva en la lucha, hasta que murió en combate en 1895, como lo había dicho antes. Su sueño se realizó 3 años después, durante la Guerra Hispanoamericana, en 1898. En su faceta literaria, Martí cultivó la poesía, el ensayo, el género periodístico, el epistolar y la oratoria. Fue uno de los escritores más prolíficos de América Latina y también uno de los más leídos. En poesía destaca su obra Ismaelillo, de 1882, una de las obras maestras de la literatura en lengua española y fundadora de la modernidad literaria latinoamericana. José Martí dio el nombre de Ismaelillo también a su propio hijo, como su obra, que fue el inspirador de los poemas reunidos en el volumen, y así dicho volumen se transformó en el propio hijo del poeta, que lo cuidó con mimo hasta que fue editado. Este libro marcó el paso del romanticismo al modernismo latinoamericano. Por eso yo les decía que, como si uno tuviera que ubicarlo, era como que estaba en una intercepción. En 1878 escribió el poemario Versos Sencillos, que no serían publicados hasta 1891. Son el máximo exponente de la madurez literaria de José Martí y todo su ideario. Destaca el ritmo magistral de todos los poemas de dicha obra y sobre todo el titulado Yo soy un hombre sincero. Son poemas sencillos que huyen de las interpretaciones y se acercan mucho a la oralidad. En 1913 se editó Versos Libres, su poemario póstumo. Es una obra que no llega a entrar del todo en el modernismo, en su poemario más experimental. En la ensayística destaca Nuestra América, de 1891, en el que se sistematiza todo el programa político humanista de Martí. En esta obra se nos revela la necesidad de la aparición del nuevo ser de América. Ya no podemos ser el pueblo de hojas que vive en el aire, con la copa pargada de flor, restallando, zumbando según lo acaricia el capricho de la luz. O la tundan o talen las tempestades. Los pueblos se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es hora de recuento y de la marcha unida. Y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. Esta parte de su obra marca un antes y un después en la visión que Latinoamérica tiene de sí misma. La visión martiana, diseminada por toda su obra, es determinante en la modernización política latinoamericana y también debería ser una visión determinante en el humanismo actual por su modernidad del pensamiento y la frescura de sus ideas sobre identidad latinoamericana.
Entre los siglos XIX y XX, el modernismo irrumpe en el panorama de las letras latinoamericanas y españolas. Este movimiento literario tiene grandes influencias del romanticismo, del parnasianismo. Antes le quiero aclarar, el parnasianismo fue un movimiento literario francés posromántico de la segunda mitad del siglo XIX que surgió hacia el 1850, constituido entre 1866 y 1876 como una reacción contra el romanticismo de Víctor Hugo, el subjetivismo y el realismo literario. Ellos rechazaban el exceso de subjetivismo y de formas descuidadas propias del romanticismo. Para ellos el arte no tenía que ser útil, sino más bien un movimiento que tenía gran preocupación, que tenía gran preocupación por expresar la belleza. Tienen una filosofía de tinte pesimista y sus temas expresan la caída de los sueños e ideales. Uno de los representantes del parnasianismo es Charles Baudelaire. Bien, entonces, retrocedamos un poco para que puedan entender lo que les quiero decir. Este movimiento literario, que tenía grandes influencias del romanticismo, les decía yo, el modernismo no tiene influencias del romanticismo, del parnasianismo y también del simbolismo. ¿Qué es el simbolismo? Fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX, con su origen en Francia y en Bélgica. Un manifiesto literario publicado en 1886 de Jean Moreas definió este nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, o la declamación, la falsa sensibilidad, la descripción objetiva. Busca jugar con la percepción, la imaginación y la irrealidad del espectador, provocando una fuerte atracción. Esta literatura del simbolismo expresa ideas con relatos sensibles e intenciones metafísicas. Podríamos decir, símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad. El símbolo pertenece al grupo de figuras de los tropos. Ejemplos de símbolo: paloma blanca, que hablamos de la paz, ¿sí? La paloma simboliza la paz, y busca de inspiración en los modelos europeos a los que se admira. Podemos decir entonces que es un movimiento que se rebela contra lo burgués, buscando un refinamiento aristocrático en el contenido y un preciosismo literario en la forma, renovando la métrica de la poesía en español al aproximarla a las formas clásicas latinas. Podemos decir que el modernismo es la expresión en las letras en español de la crisis tanto espiritual como literaria de finales del siglo XIX y de la forma de vida de ese momento histórico. Los temas del modernismo buscan la soledad, la sensualidad, el amor, el erotismo, y se plasman en la idealización de la mujer. Hacen una defensa del indigenismo, del hispano, un pasado que le da armonía y cohesión a su mundo. El exotismo en la poesía modernista es fundamental y se muestra a través del lenguaje, nombres de flores exóticas como el loto o la magnolia, materiales como la seda o la porcelana, las piedras preciosas como el jade, la esmeralda, el rubí, nombres de lugares exóticos o mitológicos, los cultismos, los galicismos. Todo ello crea un clima aristocrático y a veces decadente. Es decir, observen todo lo que incluía el modernismo, la cantidad de cosas que se tenían en cuenta para esta escritura modernista. Volver a recalcar esas características que les había nombrado del modernismo, porque es clave para que ustedes cuando lean una obra, por ejemplo, si quieren leer Azul de Rubén Darío, puedan encontrar y reconocer todas esas características.
El exotismo en la poesía era fundamental. ¿Y cómo lo muestra? A través del lenguaje. Dijimos, nombres de flores exóticas, el loto y la magnolia van a encontrar escrito seguramente en las obras. Materiales como la seda o la porcelana, las piedras preciosas como el jade, la esmeralda, el rubí, en las obras siempre aparecen nombrados. Nombres de lugares exóticos o mitológicos, los cultismos, galicismo se refiere a palabras en francés. Todo crea un clima aristocrático, como les decía anteriormente, y a su vez puede ser decadente. Quería recordar esas características porque las nombré, no las vieron escritas y acá se las planteo para que nuevamente las recuerden y pueda ser más fácil entenderlas. El escritor más emblemático del modernismo fue el nicaragüense Rubén Darío. Probablemente el autor más influyente de dicho movimiento. Su actividad profesional, primero como periodista y más tarde como diplomático, le permitió viajar por diversos países. Así recibió las influencias del romanticismo francés, en especial de Víctor Hugo, aunque también recibió a los parnasianos como Gautier y a los simbolistas, sobre todo a Paul Verlaine. En 1898 fue un año fundamental para la historia de España. Darío llega a Barcelona. Durante su estancia en suelo español, el poeta despertó la admiración de un joven grupo de modernistas que pasarían a la historia de la literatura española. Entre ellos se encontraban Juan Ramón Jiménez, Ramón María de Valle-Inclán y Jacinto Benavente. Desde España parte Rubén Darío a Francia para visitar la Exposición Universal de París en 1900. Y es en esta ciudad donde coincide con el joven poeta español Antonio Machado, admirador de la obra de Rubén Darío. Por lo tanto, podemos decir que en España Rubén Darío fue muy bien aceptado y varios de sus escritores claves dentro de la literatura española admiraron la obra de este joven modernista Rubén Darío. Les decía anteriormente, Rubén Darío ha sido uno de los poetas más influyentes del primer tercio del siglo en España. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Rubén Darío regresó a su América natal en un intento de defender el pacifismo. Viajó por diferentes países hasta que en 1916 regresó a Nicaragua, donde falleció en febrero de dicho año. Sus obras fundamentales son Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza del año 1905. Aquí les coloqué una imagen, ¿sí?, de la obra de Rubén Darío, Azul.